En aquellos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto. El libro de Jueces abre una ventana hacia el quebrantamiento del alma humana. Veremos a una nación luchando con su identidad y su relación con su Dios. Surgen héroes y heroínas, pero al final no son más que salvadores quebrantados. Estas historias son de las más extrañas e interesantes que se puedan encontrar. Son destellos de humanidad tan válidos hoy como lo eran entonces y nos revelan a un Dios que obra sobre el caos para traernos redención. El libro de Jueces les ofrece una imagen del corazón del verdadero Dios que nunca deja de buscar a su pueblo. Dios usa la obediencia y la fe, no la fuerza o el talento, para lograr sus propósitos. Dios salva la debilidad a través de gente común que se pone a su disposición. Todos sentimos temor, y Dios no llama a los valientes, sino que hace valientes a los que llama. Dios tiene un llamado para su vida. La mayor tentación es no hacer nada. Ustedes tienen que involucrarse en la lucha. El problema real de Israel no son 4 naciones. Israel en sí es su propio problema. No necesitamos un Salvador que arregle nuestras circunstancias. Necesitamos un Salvador que nos arregle a nosotros. El objetivo final de todo esto es prepararnos para el Libertador Supremo que vendrá y ganará la mayor batalla contra los enemigos más feroces, no por la fuerza, sino mediante la humildad y la obediencia. Jesús es el verdadero Rey que Israel y nosotros buscamos. Él es el único que puede darnos la salvación que anhelamos. Todos los jueces han fallado, pero Jesús ha triunfado. Él es el libertador que Israel y nosotros siempre hemos estado buscando. Así que hoy estamos en la recta final, terminamos el libro de los Jueces, estuvo larguito, pero hoy terminamos con, es como un sabor agridulce, y probablemente hasta este punto tú hayas deducido que el libro de los Jueces no es el libro más alegre de la Biblia. Te lo voy a describir así: el libro de los Jueces es un libro sombrío, turbio, y a veces macabro. ¿Sí? Pero Dios por algo dejó que quedara en el canon bíblico, porque trae una enseñanza increíble a nuestra vida. Así que en los últimos capítulos que a continuación vamos a ver, son unos capítulos en los que les aseguro que todavía se pondrá peor. Si tú estuviste la semana anterior, estuviste un poquito escuchando, entendiendo, pero estos últimos capítulos se ponen todavía peor. Y te voy a decir esto: he escuchado muy pocos mensajes o muy pocos sermones que hablan acerca de los últimos capítulos del libro de los Jueces. Pero a continuación vas a entender por qué son tan importantes y por qué Dios otra vez los incluyó en la Biblia. Así que en los últimos capítulos del libro de Jueces describiremos lo que llamaremos el cristianismo ateo. Si tú estás tomando notas, yo te sugiero que saques tu papel, que saques tu libreta, tu lapicero, tu teléfono y pongas atención y escribas sobre estos conceptos que quiero compartir con ustedes en esta mañana. En estos siguientes capítulos, los israelitas creen en Dios en teoría, pero no en la práctica. Actúan como si conocieran a Dios, pero viven en la práctica siendo todo lo contrario. Y hoy en día hay mucha gente que encaja en esta categoría. Así que la mayoría de nosotros, sin importar cuál es nuestra tendencia política, hemos visto en nuestro país cómo se ha corrompido desde hace muchos años, causando un daño en la sociedad, la inseguridad, la economía, el crimen organizado y muchas cosas que podemos hablar como consecuencia que hemos estado viviendo en nuestro país. Entonces, en los últimos capítulos del libro de Jueces, es decir, Jueces capítulo 17, 18, 19, 20 y 21, estaremos viendo sobre una problemática muy similar a la que usted y yo estamos viviendo en este tiempo, e indicará o nos indicará
en dónde es que usted y yo encontramos la única esperanza en una época de mucha turbulencia que vivimos. Así que Sansón, el mensaje anterior, Sansón murió Sansón de la forma más trágica como lo vimos la vez anterior. Sansón muere el último juez de Israel, y en el capítulo 17 inicia la historia con un personaje cualquiera, un personaje común y corriente. El nombre de este personaje es Micaía, y Micaía era un hombre común como usted y yo. Pero le quiero parafrasear los primeros versículos del capítulo 17. Micaía se había robado un dinero de su mamá. La mamá tenía mucho dinero guardado. Micaía sabía dónde estaba escondido o guardado ese dinero. Él va y roba la cantidad que su mamá tenía ahí. De pronto él, como conocía de Dios y sabía quién era Dios, y sabía el peso de las maldiciones que alguien hablaba en contra de la gente, le daba mucho valor. Entonces de pronto él escucha que su madre está maldiciendo a la persona que le había robado el dinero. Y Micaía entiende el problema tan grande en el que se estaba metiendo, y va con su mamá y le dice: madre, aquí está el dinero que yo le robé. Discúlpeme, perdóneme, retire de mí la maldición que habló a aquel que le había robado, porque fui yo el que se lo robé, pero aquí está. Y dice la Biblia que esta mujer, agradecida porque su propio hijo que le había robado el dinero se lo está regresando ahora, consagra ese dinero a Dios y le dice a su hijo: mira, el dinero que tú me regresaste, yo lo quiero consagrar a Dios, y quiero que te mandes a hacer una imagen de Dios, y quiero que pongas un altar y que pongas un templo. En el versículo 3 del capítulo 17, acompáñame a leerlo. Dice la Biblia que cuando Micaía devolvió a su madre los 1000 siclos de plata, ella dijo solemnemente: consagro mi plata al Señor para que mi hijo haga una imagen tallada y un ídolo de fundición. Ahora pues te la devuelvo. En otras palabras, él está diciendo: Dios o Micaía, te agradezco a ti y al Todopoderoso por la devolución de ese dinero, y ahora voy a hacer una estatua. Aunque el segundo mandamiento es, ¿te lo sabes? Dice la Biblia en Éxodo 20:24: no te hagas ninguna imagen ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Ahora, observa esto conmigo. Ella no manda a hacer un Dios que no estaba permitido adorar en Israel. Ella no manda a hacer la imagen de un Dios falso. Ella manda a hacer la imagen del Dios de Israel. ¿Te das cuenta? En otras palabras, ella estaba adorando a Dios a su manera, pero no a la manera que Dios había establecido. ¿Estamos bien con esto? La Biblia dice en Jueces capítulo 17 versículo 6 que en aquella época no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía mejor. Y la clave, amado hermano, amado amigo, está en esto: la palabra de Dios no era la guía para ellos. Ellos no sabían distinguir entre el bien y entre el mal, porque no se dejaban guiar por la palabra, se dejaban guiar por los impulsos y por los sentimientos de su corazón. Y el primer componente que quiero compartirte en esta mañana de un cristianismo ateo es lo siguiente: el cristianismo ateo redefine a Dios en vez de someterse a Él. Una vez más, el cristianismo ateo redefine a Dios en vez de someterse a Él. ¿Qué
¿Qué quiere decir esto? La palabra redefinir quiere decir redireccionar. Y te voy a poner este ejemplo práctico, sencillo, pero muy claro. Tú has escuchado, te metes al teléfono a una aplicación que se llama Google Maps, ¿sí? En el Google Maps hay algo que se llama GPS. El GPS es una guía que te indica el camino que tienes que tomar para llegar a tu destino. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí lo has usado? Muchos que están más sofisticados usan el Maps del iPhone. Yo no sé cuál teléfono traiga, pero sencillito, Google Maps, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede cuando pones la dirección a la que deseas llegar? El GPS te da una indicación, ¿sí? Y te dice: gire a la derecha, ¿sí? En 500 metros usted va a girar a la izquierda. Pero ¿qué es lo que sucede en muchas ocasiones? Dicen: nah, yo ya me sé el camino. Si este dice que yo gire a la derecha, yo voy a girar a la izquierda. Y cuando tú tomas mal las indicaciones, el GPS se empieza a redireccionar, ¿sí? Y tú, en lugar de tomar Betancourt, toma el Lerdo de Tejada. Y finalmente el GPS empieza a redireccionarse. Y lo que sucede en muchas ocasiones en nuestra vida es que hacemos esta práctica que se llama cristianismo ateo, donde quieres redefinir o redireccionar. Quieres que Dios se acomode a tu antojo. Hello. Quieres que Dios se acomode a tu antojo. Hello. Quieres que Dios se someta a tus sentimientos y tus emociones. Entonces, el primer componente del cristianismo ateo que te quiero compartir en esta mañana es que redefine a Dios en vez de someterse a Él. Y como lo acabamos de ver en la escritura, esta mujer, la madre de Micaía, fue una clara evidencia de la violación del segundo mandamiento. Y muchos no entienden la diferencia entre el primer y segundo mandamiento. Te lo voy a compartir a continuación. El primer mandamiento es no adorar a otros dioses. ¿Estás de acuerdo conmigo? Éxodo capítulo 20, versículo 3. Y esta mujer lo que estaba haciendo es que estaba violando claramente el segundo mandamiento. Es decir, la palabra no era la guía para su vida. Dice la Biblia en Éxodo 23: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, el segundo mandamiento es no tallar, no hacer una imagen para adorar al Dios verdadero. Estamos ahí, primero, segundo mandamiento. En otras palabras, lo que la ley, la palabra está diciendo es que no puedes adorar al Dios verdadero de una forma incorrecta. Amén. Entonces, el primer mandamiento es no adorar a otros dioses, no hacerse a otros dioses. Ahora, tú puedes decir: bueno, ¿y qué de malo tiene crear o hacer una imagen para que me ayude a adorar a Dios? Probablemente tú lo has preguntado. ¿Qué de malo tiene hacer esto? El problema, te lo voy a compartir a continuación, es que si Dios nos mandó que no nos hiciéramos una imagen para que nos ayudara en nuestra adoración a Dios, es porque una imagen no puede concentrar toda la gloria y el poder de Dios. ¿Sí? Es por eso que Él lo estableció de esta manera. Pero quienes no lo entienden, es inevitable para ellos que esa imagen distorsionen quién es verdaderamente Dios. Me estoy explicando. Entonces, cuando la persona se fabrica una imagen para que le ayude a adorar a Dios,
simplemente no pueden depositar todo el poderío, la grandeza y la soberanía de Dios en esa imagen. Porque al hacer eso, se distorsiona nuestro entendimiento y nuestra comprensión de quién es Dios. Entonces, cuando usted y yo distorsionamos la naturaleza de Dios, vamos a resaltar las cosas que nos gustan, pero vamos a ignorar las que no nos gustan. Cuando usted y yo hacemos eso, podemos celebrar la pureza de Dios, pero no la justicia de Él. Podemos ignorar la compasión de Dios y al final obtener una visión distorsionada de Dios. Te voy a decir esto: tener una visión distorsionada de Dios siempre te llevará a tener una visión distorsionada de la moralidad. Lo voy a volver a repetir: tener una visión distorsionada de Dios te llevará a tener una visión distorsionada de la moralidad. Y en el versículo 6 del capítulo 17 dice la Biblia que no había rey en Israel, no había quien representara a Dios, no había autoridad, y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y esa es una forma en la que redefinimos a Dios según nuestros gustos. Muchos redefinen a Dios según sus preferencias también. He estado leyendo, he estado estudiando, y muchos comentaristas bíblicos, muchos teólogos y muchos expertos en la palabra concuerdan en lo siguiente: el pecado primordial en el mundo y en nuestra cultura especialmente no es que rechacemos a Dios, sino es que preferimos que Dios se haga a nuestra forma de ser y de pensar. Cuando redefinimos a Dios y la moralidad como nos gustaría que fuese y no según quien es Dios, ofendemos a Dios. Y todo lo que hacemos, subraya esto, todo lo que hacemos es adorar una imagen deificada de nosotros mismos y le llamamos Dios. Una vez más, el cristianismo ateo es redefinir a Dios en vez de adorarlo. Y lo segundo que hace el cristianismo ateo, dice la Biblia en Jueces capítulo 17, versos 7 al 13. Te voy a parafrasear esta historia. Capítulo 17, versículos 7 al 13. No la tengo en las pantallas, pero te la voy a parafrasear. Había un joven, y pon atención en este detalle. Había un joven de Belén, de Judá. Y dice la Biblia que este joven era un levita, uno que adoraba en el tabernáculo, pero también era forastero. Y dice la Biblia que este hombre partió a la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde este joven encontrara un lugar. Este joven levita llegó a un lugar del monte de Efraín, que era la casa de Micaía. ¿Te acuerdas de Micaía? Ya tenía la imagen, ya tenía el lugar donde iban a adorar a esa imagen, pero hacían falta algunos componentes. Y tú sabes, si tú estudias la Biblia en el Antiguo Testamento, en Éxodo y todo esto, con la salida del pueblo de Israel, con el tabernáculo, Dios establece cómo adorarlo a Él. Entonces ya estaba la imagen, ya estaba el lugar. Ahora lo que necesitaba era un sacerdote y también necesitaba un levita. Entonces dice la Biblia en el versículo 9 que Micaía le pregunta a este joven: ¿de dónde es que vienes? Y el joven le responde: soy de Belén de Judá y puedo vivir en donde sea. Micaía le propuso: hey, quédate en mi casa y serás parte de mi equipo, serás mi sacerdote, y además te voy a pagar por año 10 ciclos de plata. Además a eso hay un bono donde te voy a dar ropa y te voy a dar comida. Así que era tentadora la oferta para este joven,
y dice, pues no tengo ningún otro ofrecimiento, voy a aceptar la oferta. Entonces dice la Biblia en el versículo 12 que Micaía consagró a levita, aquel joven le sirvió de sacerdote y permaneció en la casa de él. Micaía. Ahora, algo que me llama mucho la atención y te lo quiero compartir es el versículo 13. Entonces Micaía pensó, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo a un levita por sacerdote. Segundo concepto del cristianismo ateo es que los cristianos ateos usan a Dios en vez de adorarlo. Segundo concepto del cristiano ateo es que usa a Dios en vez de adorarlo. Y Micaía presupone dos cosas que los cristianos muchas veces dan por sentado. El cristiano ateo usa a Dios en vez de adorarlo. ¿Qué quiere decir esto? Ese tipo de personas suponen que Dios existe solamente para servirlo. Que Dios me sirva. Señor, sírveme. Haz esto por mí. Haz esto por mí. Necesito que tú me des esto. También ese tipo de creyentes o de cristianos ateos creen que si hacen lo correcto, Dios está obligado a bendecirlo. Hello. Te voy a decir algo. La fe verdadera dice, Dios, tú no existes para mí, yo existo para ti. ¿Sí? Dios, tú no me debes nada, yo te debo todo a ti. Dios, tú no estás en deuda conmigo, yo estoy en deuda contigo y existo para servirte. ¿Te das cuenta? Porque la religión falsa busca controlar a Dios, pero la fe auténtica se entrega a Dios. La religión falsa busca al Dios útil y la fe verdadera busca al Dios hermoso. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. ¿Conoces tú la diferencia entre útil y hermoso? Pregunta. ¿Conoces tú la diferencia entre útil y hermoso? Bueno, algo útil es una herramienta que nos ayuda a obtener algo que deseamos, ¿sí? Esto significa que muchos ven a Dios solamente útil, que les sirve para tener éxito en los negocios. Ven a Dios como algo útil para tener y gozar de buena salud. Ven a Dios como algo útil para entrar al cielo. Pero lo que es hermoso se ama por lo que es en esencia. Te voy a dar este ejemplo. Todos tenemos, ¿dónde quedó? Esto. Todos tenemos esto en nuestro auto. ¿Sí? ¿Qué es? Un gato. Bueno, le voy a platicar la historia de este gato. En el viaje pasado que fuimos a los Estados Unidos, había mucho tráfico en la autopista a Saltillo. Ya íbamos tarde y no queríamos que nos llegara la noche para cruzar, y nos regresamos casi de Los Chorros para agarrar la carretera libre a Saltillo. Ya habíamos esperado como 3 horas y de pronto cruzamos Saltillo a la hora pico, no sé, 4 o 5 de la tarde, y voy tratando de recuperar el tiempo. No les digo a qué velocidad porque me van a regañar, ¿sí? Pero dicen que después de cierto límite los ángeles se bajan, ¿verdad? Entonces yo iba poquitito abajito de ese límite. Entonces
llegamos a Saltillo, vamos, y de pronto está un bache como los que hay aquí, y pego la llanta en el bache y no me marcó ninguno de los sensores. El golpe sonó mucho y dije, bueno, no me marcó ningún sensor, le seguimos. Para los que me conocen, manejo un poquito arriba, 140. Entonces voy en la carretera a Saltillo, Monclova, y ahí no hay nada. En la mitad hay una gasolinera que nunca nos paramos, pero esa vez nos paramos. Le digo a mi esposa, ahí iban con los niños, ¿quieren ir al baño? Pues vamos al baño. En lo que me bajo, la llanta traía un chichón que si le sigo, truena la llanta del piloto. Tú sabes, una volcadura y no estuviéramos contando esta historia. Llegamos a Monclova, la cambio, voy a que me la cambien por la extra. Dice la persona de la llantera, oye, no eres de aquí, ¿verdad? Le digo, no. Dice, si sigues manejando te hubieras volteado fácilmente. Bueno, al otro día nos quedamos ahí, cambiamos la llanta, no encontrábamos el tamaño, etcétera, el modelo, perdón. Nos vamos y de pronto cruzando la frontera me marca el sensor que la llanta estaba baja y caray. Entonces sacamos el gato, cambiamos la llanta, tuvimos la experiencia. Y nos sacó de muchos apuros, ¿verdad? Todo eso para contarle que nunca viaje sin uno de estos, ¿sí? Entonces, el ejemplo que le quiero yo dar es que esto, mientras nos sirve, es útil, ¿verdad? Pero en el momento que se nos rompe, lo aventamos a la basura porque ya no nos sirvió. Esto es la diferencia entre útil a comparación de mi esposa y de mis hijos. Son hermosos y los amo por la esencia de quien son ellos. ¿Ves la diferencia? No voy a tratar de sacar ninguna ventaja de ellos, porque en sí su esencia es un regalo a mi vida. No me son útiles, me son hermosos. ¿Estamos claros con esto? Entonces, al decirte todo esto, te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál de las dos opciones, útil o hermoso, refleja mejor tu actitud hacia Dios? ¿Dios te resulta útil solamente o te parece hermoso en sí mismo? Piensa. Ahora, quiero aprovechar los últimos minutos que tengo para compartirte lo siguiente. Todo buen libro tiene un final, ¿sí? Toda buena serie tiene un final. Y nosotros estamos llegando a continuación al final de nuestra serie del libro de los jueces. Y te voy a decir esto, para ser honesto, sincero, no sé si debo sentirme triste o aliviado. Espiritualmente Israel está viviendo una de sus peores épocas. Están simplemente hundidos. Este libro de Jueces es un libro muy duro, es un libro muy desafiante. Y en los capítulos 19 al 21, estos capítulos son los más sombríos en la historia y son los más macabros. Ay, pastor, pero la Biblia dice eso. Estábamos manteniendo la serie en clasificación PG-13, pero hoy dará un giro a R. ¿Sí? Rápidamente, abróchese los cinturones y le voy a contar la decadencia en la que estaba viviendo Israel. ¿Está listo? ¿Sí? Entonces, dice la Biblia que en aquellos días no había rey y que cada quien hacía lo que bien le parecía. Termina la historia de Micaía. No podemos encajonar a Dios, no podemos crearnos o formarnos una imagen de Dios, sino que tenemos que
entender que Dios es grande y su naturaleza es asombrosa y no podemos encajonarlo en una sola imagen. Pero en los capítulos siguientes vemos a un Israel completamente perdido. Dice la historia que había un joven levita. ¿Te acuerdas el que hablamos? Y este joven levita tuvo una concubina. Una concubina era como una amante. Esa fue una interesante que se compraba. Y él va, la adquiere, va a la casa del padre de ella, le paga y se la lleva. Y de pronto llegan a un lugar en el que ya era tarde y no había hospedaje en ningún hotel. Y de pronto la tradición en ese tiempo, la costumbre, era que si no encontrabas hospedaje en algún hostal, la gente venía a las plazas, a la plaza principal, se sentaba y la gente que se compadecía de ellos les ofrecía hospedaje en sus casas. Y este joven viene con su concubina, no encuentra hospedaje, se sienta en la plaza principal, llega un anciano y le dice: hijo, no puedes estar aquí solo, no puedes pasar la noche porque es muy peligroso. Así que los voy a invitar para que vengan a mi casa y ahí se hospeden. Ah, qué buena onda el viejito, ¿verdad? Así dice la Biblia, que era un viejo, ¿sí? No estoy quitando nada. Entonces se van a la casa de este anciano y de pronto llegan un montón de hombres. Checa esto. Llegan un montón de hombres, dice la Biblia, tocando la puerta de aquella casa y diciéndole al anciano: danos al hombre que tienes ahí para meternos con él. ¿Te fijas la depravación en la que estaba viviendo Israel? Una homosexualidad, los principios morales estaban distorsionados y llegó un montón de gente, de hombres, diciendo: dánoslo para estar con él. Hasta este punto de la historia dice: ay, nanita, todo eso dice la Biblia. Sí, léelo, a Jueces capítulo 18, 19, 20 y 21. Y de pronto dice la Biblia que este hombre, el anciano, le dice: no le pueden hacer eso a este hombre. Mejor te voy a dar a la concubina y te voy a dar a mi hija, que no ha estado con nadie, para que ustedes hagan lo que quieran hacer con ella. Y los hombres dicen: bueno, pues nosotros queríamos al hombre pero nos vamos a conformar con las mujeres. Se llevan a las mujeres atrozmente, les hacen un montón de cosas. Llega la concubina y dice la Biblia que está recargada en el umbral de la puerta, desfallecida, muy mal, y de pronto cae al piso. El joven levita se levanta como si nada hubiera sucedido, listo para emprender o seguir su viaje. Y al abrir la puerta dice la Biblia que está este hombre, está la mujer ahí tirada, y le dice: hey, levántate que ya nos vamos a ir. La mujer no dice nada, pues estaba muerta. Dice la Biblia que la sube al burro en el que se transportaban, al pollino, al asno. La sube y de pronto se la lleva a Belén, la corta en 12 pedazos. Está R, ¿sí? Está R esto. Entonces la corta en pedazos y va a dejar los pedazos en cada tribu, 12 pedazos, uno por cada tribu. Hay un caos en Israel increíble. La depravación, la decadencia cayó hasta no más poder. Estaban viviendo en una oscuridad moral, de principios ninguno. Entonces dice la Biblia que de pronto los de Israel, los ancianos y todo esto empiezan a ver: oye, ¿qué significa esto? Y dicen: no es posible que ellos hagan eso. Ahora pon atención, si tú vas en tu casa a leer la Biblia, ellos se armaron de valor para pelear con la tribu de Benjamín. Pero el sacerdote, este levita, no dijo la razón por la cual él había cortado en pedazos a su concubina. No dijo qué es lo que él había hecho, ni cómo el anciano prefirió darla a ella en lugar de a él. Omitió la razón.
y de pronto se levantan en armas, pelean con los de Benjamín. Es una historia muy decadente, muy triste. Pero lo que nos lleva a todo esto es a lo siguiente. Entonces dice la Biblia que en Israel no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía. Ahora tú puedes estar pensando hasta aquí, ay, esto es terrible. Estos capítulos, ¿cómo nos puede mostrar la Biblia? Te voy a decir esto. Esto es lo que sucede cuando una nación se aparta de Dios. ¿Sí? Es lo que sucede cuando una nación se aparta de Dios. Esto es lo que ocurre cuando Dios está ausente en una nación. Y cuando Dios está ausente, suceden dos cosas. Número uno, los fuertes oprimen a los débiles. Número dos, vivimos en la desesperanza. Y cuando Dios está ausente, los débiles sufren abusos y el resultado es inevitable. Redefinimos la moralidad. Y lo que observamos en los siguientes capítulos es una terrible insensibilidad hacia los débiles. Ahora, en el libro de los Jueces podemos evaluar la relación de Dios con Israel o de Israel con Dios por su manera de tratar a los más débiles. Si tú recuerdas capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y 4, la primera parte, segunda parte del libro de los Jueces, tú te acuerdas de un hombre llamado Sísara y los cananeos y cómo oprimían a Israel. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Cómo naciones fuera de Israel los oprimían. Ahora en estos capítulos no son los de afuera los que están oprimiendo a Israel, son los de la misma casa que están oprimiéndose atrozmente entre ellos. Y yo te dije la semana anterior, el problema en muchas ocasiones no son los de afuera. El problema en muchas ocasiones es uno mismo. Esta lucha que tenemos internamente. En muchas ocasiones culpamos al diablo. En muchas ocasiones culpamos a los demás, cuando el problema está realmente dentro de nuestro corazón. En muchas ocasiones culpamos a los paganos, pero no son los que no están cerca de Dios. Muchas veces entre el mismo cuerpo se mutilan y se comen. Muchas veces entre la misma iglesia se mutilan y se comen, se muerden. Dice el apóstol Pablo, se comen unos a otros. Y esto no habla de lo que Dios quiere para sus hijos. Entonces, dice la Biblia que esto es lo que sucedió y esto es lo que estaba sucediendo. Entre ellos mismos se estaban oprimiendo atrozmente. Entonces, cuando una sociedad abandona a Dios, los más fuertes comienzan a oprimir a los más débiles. Mi pregunta para ti, ya estoy por terminar, mi pregunta para ti es: ¿quiénes son los débiles entre nosotros? Escucha esto. ¿Quiénes son los débiles entre nosotros? ¿Quiénes son los débiles entre nuestras comunidades, entre nuestras colonias? ¿Quiénes son los débiles en nuestra ciudad? ¿Quiénes son los débiles para nosotros hoy en día? Muchas ocasiones solemos tratar las estadísticas como estadísticas o números de aquellos que no conocen a Cristo Jesús. En el mundo hay más de 2.200 millones. Hay una cantidad de gente que oscila entre los 2.200 millones y los 3.300 millones de personas que no han sido evangelizadas, que se están yendo al infierno sin antes conocer a Cristo Jesús. No solamente son cifras, sino son personas. No solamente son datos estadísticos, son gente como tú y como yo, que no es justo que se mueran
sin haber escuchado el mensaje de salvación. Probablemente podemos decir, bueno, yo no puedo ir al mundo a compartir a Cristo, pero hay gente débil que no tiene a Cristo entre nosotros, a los que te has callado y no has compartido de su amor. Hoy tú y yo podemos cambiar esas estadísticas empezando por nuestra casa, empezando por nuestra ciudad, empezando por nuestra familia, empezando por nuestros amigos. La gente necesita conocer a Cristo. La gente sin Cristo es como débil, es como frágil. La gente sin Cristo es gente que necesita entender que alguien vino a morir para que ellos vivieran, que alguien vino a dar su vida para que no se fueran al infierno, sino cuando murieran se fueran a gozar de la presencia allá con nuestro Señor. La gente necesita entender y comprender que alguien murió por nuestros pecados y que ese alguien se llama Cristo Jesús. Cuando Dios está ausente, vivimos sin esperanza. Cuando Dios está ausente en las vidas del hombre, en la vida del hombre, cuando Dios está ausente en la familia, cuando Dios está ausente en nuestra ciudad, la gente vivirá siempre sin la esperanza que es Cristo Jesús. Este libro, el libro de Jueces, termina simplemente así nada más, sin un mensaje de esperanza. Cuenta historias horribles en los últimos capítulos y de pronto se acaba. Pero la historia da un giro inesperado. Pon atención, y aquí es a donde quería llegar. La historia de Jueces termina, y como no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía. Pero algo que llena mi corazón de gozo es que paralelamente, a un lado del libro de Jueces, paralelamente se estaba escribiendo una de las historias más hermosas de redención. Paralelo al libro de Jueces se estaba escribiendo una historia de redención, no solamente para Israel, pero de redención para toda la humanidad. Y es el libro de Ruth. Si tú no sabías, el libro de Jueces se escribió paralelamente al libro de Ruth. Y Ruth es una mujer, Ruth fue una mujer que ni siquiera era judía, que ni siquiera era israelita. Era una mujer inmigrante. Y a diferencia de los judíos en el libro de Jueces, es una mujer que confía en Dios y obedece sinceramente a Dios. Y mientras Israel está viviendo en un caos político, moral, religioso, el libro de Ruth termina con lo siguiente. Dice la Biblia en Ruth capítulo 4, versículos 21 y 22: Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. No termina aquí esto. Muchos años después, un hijo de David tuvo un hijo, y ese hijo tuvo otro hijo, y ese hijo tuvo otro hijo, y ese hijo, y así se fue, hasta que nació Jesús de Nazaret, que viene del linaje de David, que viene del linaje de Ruth, una mujer que paralelamente vivió en la decadencia moral, política y religiosa de Israel, pero que en medio de todo eso ella decidió obedecer y guardar su vida en obediencia a Dios. El rey David procedería del linaje de Ruth. David tendría ese hijo, y ese hijo otro hijo, hasta que nació Jesús de Nazaret. Así que estos dos libros de Jueces y Ruth escribieron una historia que nos muestra que mientras fallaban todas las fuerzas de Israel, Dios traía salvación mediante una mujer inmigrante.
mediante una mujer que estaba ahí viviendo de una manera hostil. Y de ahí salió nuestro Salvador. Jesús no era fuerte como Sansón. Jesús no era valiente como Josué u otro más, sino era débil como Ruth. Era pobre como Ruth y vagaría marginadamente sin hogar como Ruth. Pero nos obligaría a obedecer, no como un guerrero poderoso que impone que lo amáramos, sino como ese rey que moriría y cambiaría nuestros corazones para que deseáramos obedecer su palabra. Su muerte sería terrible, espantosa, una perversión distorsionada de la justicia, pero su muerte, la muerte de Jesús, compraría nuestra salvación eterna. Jesús entregó todo para redimirnos, y el libro de Jueces termina en desesperanza. Pero nos invita Dios en su palabra a ver más allá, hacia la gran esperanza que solo encontramos en Cristo Jesús. Todos los jueces fallaron, pero Jesús ha triunfado. Jesús es el libertador que Israel y que nosotros siempre habíamos estado buscando.